Saludos, buenas noches. Como habíamos dicho con nuestro grupo anterior, eh, hay clases buenas y hay clases excelentes. Bien, con quinto año también fue una semana excelente. Estamos comenzando el trabajo de análisis de la novela. Posteriormente, tercer lapso, nos va a ocupar el teatro. Bien, entonces, nuestro quinto año va a empezar a trabajar lo que viene siendo el estudio semiológico de una estructura literaria. Hay que tumbar esos sustantivos, verbos, adjetivos que me dan la comprensión lectora de la historia, en este caso, que se nos está planteando. ¿Eso sirve para la universidad? Sí, porque a medida que yo manejo esta técnica como tal, entonces yo tengo la capacidad de entender las ideas principales de cualquier texto que me estén planteando, ya sea literario o un concepto de biología o un concepto de cualquier materia científica o humanística, ¿bien? Porque esto aplica como nuestro método científico. Tenemos una hipótesis, una fórmula, tenemos una comprobación. Bien, el año pasado ya trabajamos con Rómulo Gallego. Este año estamos trabajando a Juan Rulfo y vamos a hacer el análisis posterior, bien detallado, de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Eso fue nuestra primera parte de estudio esta semana. La segunda parte fue bastante interesante. ¿Por qué? Porque defendimos, estudiamos, analizamos dos teorías en defensa de las groserías. Una del New York Times, la otra de la BBC. ¿Bien? Dos escritoras plantean distintas teorías sobre las palabrotas o las groserías. Aquí estamos en un nivel, digamos, más profundo que lo que hicimos con cuarto año. Obviamente tenemos que ser pedagógicos y explicar primero qué es una grosería. La Real Academia tiene su opinión. Es descortesía, falta de atención, respeto, tosquedad, ignorancia. Palabrota es un dicho ofensivo. Y tenemos que remontarnos a dónde conocemos nosotros las groserías. Y es en nuestro hogar. Aquí sí hay un punto de conexión con lo que viene siendo las palabras altisonantes, los vicios del lenguaje que vimos con cuarto año. Vienen de la casa. Y aquí sí pudimos, porque bueno, son muchachos más grandes, explicar verdaderamente cómo nosotros los adultos celebramos el lenguaje de los niños cuando empiezan a decir caca, culo, pipí, pirulo, cocoya, totona, ¿bien? Entonces, cuando tienen una edad entre 4 o 5 años, eso es gracioso. Luego ya a los 9, a los 10 años los regañamos, pero estos niños ya se dieron cuenta que cuando manejan esas palabras, logran una atención, ya sea negativa o positiva, logran una atención. Entonces, aquí estos adolescentes han vivido dentro de sus espacios las palabras altisonantes. Eso no es secreto para nadie. Que después en la comunidad, que después en el colegio, eso se comparta, eso se maneje de una manera quizás más continua, eso es otra cosa. Y empezamos a estudiar las teorías. Aquí la primera, para hacerla breve, el New York Times concluye que las groserías nos da un acercamiento con las personas a quienes le tenemos una relación afectuosa. ¿Por qué? Bueno, porque nos ponen en el mismo nivel. También esta teoría maneja que nuestra parte izquierda del cerebro, que es la que maneja el lenguaje, la comunicación,
em, tiene en alguna parte escondida lo que viene siendo la música y las groserías. Es una sensación de catarsis, es una sensación de soltar algún sentimiento negativo, positivo. Y aquí, claro que definimos la palabra como tal, no tiene ningún significado. El significado se lo da es nuestra mente, ¿bien? Nuestra conciencia sobre esa palabra. Y también este estudio considera que las personas, al decir groserías, son menos propensas a mentir. Las personas cuando mienten elaboran de una forma más, digamos, elevada su lenguaje. Aquí empezaron nuestros muchachos a estar en acuerdo y desacuerdo. ¿Qué quería yo en este espacio? Crear la polémica, crear la confrontación de ideas. Ese era el trabajo principal de nuestros estudiantes. Este estudio, por ejemplo, hace dos experimentos. Coloca un balde de agua muy fría a un grupo de personas. Y esas personas no podían decir groserías, podían decir cualquier otra palabra, puerta, silla, nombres, lo que sea, pero no groserías. Y al lado estaban otras personas con la misma cantidad de agua fría y sí podían decir groserías. Resulta que quienes más aguantaron, más tiempo aguantaron, fueron los que podían decir groserías. Pero parte del experimento también fue montarlos en unas bicicletas fijas, ¿bien? Y resulta que los que decían groserías rindieron mucho más que los que decían otras palabras. Entonces, ¿qué significa la grosería? Bueno, que en vez de estar en como éramos en la época prehistórica, cavernícola, caernos a golpes, uñas, dientes, ¿bien? La palabra sirve para desarrollar el estrés, soltar el estrés, perdón, y desahogarnos. Eso es una postura, ¿bien? Hicimos entonces, obviamente, un estudio de esas palabras malsonantes, cómo se dicen en Venezuela, qué sentido tienen. Nuestros estudiantes tenían sus puntos de vista. Algunos decían que manejaban más de 20 groserías al día, otros decían que por lo menos era una cantidad exorbitante, no tenían idea, hablaban de 2000 o algo así. Las damas también aceptaron que manejan un exceso de groserías. Y entonces vimos el estudio, el otro estudio, el de la BBC, que nos dice que entre el 10 o 15% de las palabras de los jóvenes americanos, latinoamericanos y españoles, que es lo que abarca este estudio, son groserías. Entre 10 y 15% diario. Bien. Y acá hay una parte interesante que es que me ubica las groserías en un lugar perdido del cerebro, igual que la música. Personas que no se pueden expresar, personas que han perdido el habla o que tienen cierta parálisis o enfermedades que impiden la comunicación, de alguna manera pueden tararear música, ¿bien? Y pueden decir una grosería. No pueden decir su nombre, no se pueden comunicar, pero pueden decir una palabra altisonante, una grosería. Acá la cosa se puso entre nuestros estudiantes excelente a nivel de opiniones, ¿bien? Porque también, no sé si está en esta lámina o en la anterior, este estudio determina que las personas que dicen groserías son más inteligentes. Y esto, bueno, levantó suspicacias, levantó explicaciones. Algo que sí no podemos negar, que las groserías en diferentes épocas y en diferentes regiones tienen otros contenidos. Por ejemplo, en España, Italia, insultar a figuras religiosas es mucho más grave que hacerlo en Alemania.
Y en las culturas asiáticas, todo lo que está asociado con el estatus y los ancestros, ¿bien? Es mucho más delicado. Entonces, por ejemplo, me corrigieron mis estudiantes, creo que la pronunciación en japonés es baka, que significa tonto, es una ofensa mucho más fuerte para los japoneses que para nosotros. Decir tonto, bobo y alguna vulgaridad que contenga eso, que ya usted la conoce. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con la grosería como tal? Bueno, a veces puede ser efectiva para que el mensaje llegue de una manera más directa. Todo depende cómo la manejemos. Ahí está el estudio que estábamos haciendo. Bien, mis estudiantes, cuando hicimos las preguntas, decían que ellos eran mucho más groseros de forma oral. Y resulta que este estudio demuestra que son más groseros, y miren, en un alto rango, un 64%, más en la parte de las redes sociales. Y ahí sí, aprovechamos. Todo lo que usted expresa en un mensaje de voz, todo lo que usted dice en un mensaje de WhatsApp, lo que escribe en un mensaje de WhatsApp, depende de la interpretación de la otra persona. Usted puede tener una excelente motivación, quiere echar broma, lanza una grosería y depende el nivel de amistad, de compañerismo que se tenga, eso puede ser tergiversado, malinterpretado o sencillamente usted lanzó ese vulgarismo fuera de lugar. Ya, punto. Entonces, escuche la entonación con que manda un mensaje, escuche lo que dice ese mensaje, ¿bien? Y sobre todo, a quién va dirigido ese mensaje. Y sobre si tiene un vulgarismo, si tiene una grosería, sea mucho más cuidadoso. ¿Por qué? Bueno, porque después entonces vienen las malas interpretaciones. Viene bueno, el momento en que esa persona escucha el mensaje y resulta que no está en su mejor momento, no está dentro de la reunión, la fiesta o la celebración que se estaba haciendo y se lo toma personal. Bien, entonces obviamente que después cuando eso cae en manos de adultos, en manos de sus educadores, eh, tenemos que tomar acciones porque hay una falta de respeto, un lenguaje soez, una agresión, porque la grosería como tal tiende a tener un grado de violencia. Y esa fue otra pregunta que hicimos a nuestros estudiantes. ¿No los asusta cómo hablan los niños hoy en día? ¿No los asusta cómo se expresan sus hermanos menores, por ejemplo? Y todos coincidieron que no se parece en nada lo que el comportamiento de ellos como niños al comportamiento y a la violencia que están manejando hoy en día los más pequeños. Y eso tiene una expresión en las groserías. ¿Bien? Entonces teníamos que llegar a una conclusión. Siempre han existido las groserías. Lo que tenemos es que manejar dónde, cómo, cuándo y a quién. No puede estar utilizada en el índice académico, en lo laboral, por ejemplo, con los clientes, con las personas que nos dan un servicio, con los profesores, ¿bien? Con personas desconocidas. Otra cosa que creo que salté en la presentación, que también llevó una gran discusión, fue que el estudio nos muestra que las clases media alta, son las que manejan mayor cantidad de groserías que las clases bajas. Y ahí también se prendió la discusión, porque había que explicar. Las clases humildes manejan lenguaje de jerga, jeva, tombo, bien, un lenguaje particular que contiene groserías, pero que la mayoría de esas palabras no son groserías, sino que pertenecen a la jerga del barrio donde se esté desarrollando. Entonces, ahí hay otro
punto dentro del lenguaje que debemos conocer. ¿Y qué pasó aquí? Que yo les dije, bueno, mis muchachos, les amargué ya la comunicación. ¿Por qué? Porque ya usted es consciente de lo que dice. Ya usted no puede decir, esto fue un error, esto fue una falta involuntaria. Ya usted está manejando el lenguaje de manera consciente y con total intención. Usted es responsable de ese mensaje de WhatsApp. Usted es responsable de ese voice. Usted es responsable de ese trabajo que escribió. Bien, entonces ahí, bueno, llegamos a una conclusión bien interesante. Y lo más preocupante, cuando el uso de las groserías traspasa los niveles. Entonces, madres, creyendo que están creando una relación de cercanía con sus hijas o hijos, bueno, los tratan con grosería. O hijos diciéndole groserías a sus padres, porque, bueno, eso da una conexión, una confianza. No, no. Eso lo que va a crear posteriormente es un estado de violencia. Amigos, los amigos. Bien. Profesores, profesores, padres, padres. No se puede mezclar una cosa con la otra porque se pierden los límites. Y con eso habíamos cerrado. Trabajamos la parte del lenguaje corporal, que es sumamente importante, la entonación, y llegamos a la conclusión que sí, que las groserías siempre van a existir, que debe haber una cercanía, pero que deben ser controladas, manejadas y que obviamente dentro del buen comportamiento, los valores y sobre todo los trabajos académicos no deben existir. Así fue nuestro trabajo de esta semana con nuestro grupo de quinto año. Excelentemente bien planteada la presentación y la participación de nuestros estudiantes. Saludos, buenas noches.